Mi nombre es Rodrigo Jaramillo Roldán, profesor de la Facultad de Educación. Les doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en tan importante tema. Una educación para la humanización en tiempos de crisis. La presentación básica estará a cargo del profesor Germán Alonso Vélez. Primero les cuento quién es Germán. Pues básicamente el profesor Germán es un filósofo, es un licenciado en Historia y Filosofía, él es magíster en Educación, doctor en Ciencias de la Educación, y a través de su trabajo profesional se ha desempeñado con varias líneas fuertes que le van a permitir hablar sobre la temática del día de hoy. Por una parte, él ha trabajado el tema de la autonomía escolar, el tema de la calidad de la educación, de la evaluación educativa, las políticas públicas y su experiencia como investigador y como escritor en distintas revistas nacionales e internacionales sobre el tema, asimismo miembro del grupo Calidad de la Educación y de la red de maestros investigadores. La particularidad adicional es que se desempeña paralelamente en los campos de la educación superior y la educación media y básica. Soy testigo de la idoneidad que tiene para orientarnos la reflexión sobre este tema y un tema bastante provocador que me da por pensar que más que una educación para la humanización en tiempos de crisis, habría que pensarla también en términos de educación en tiempos de crisis de humanización, o quizá como la presentara el maestro Hoyos como una educación para un nuevo humanismo, pero en tiempos de pandemia. Creo que somos afortunados de abordar este tema, a mi juicio, por dos razones. Por una parte, porque es un tema que está de moda, pero precisamente por eso vale la pena detenernos un poco, reflexionar las implicaciones sobre esta relación, sobre todo porque si se vuelve de moda el tema de la humanización en educación, es porque tenemos un trabajo bien importante, un trabajo supremamente valioso que realizar desde ahí. Entonces, pienso que en la medida en que podamos mirar cuáles son esas fortalezas que tenemos los educadores y quienes avanzamos en procesos pedagógicos, hay mucho por hacer y es un campo que está permeable para las iniciativas, las propuestas, las reflexiones que podamos hacer. Y sobre todo porque desde la modernidad se planteó que desde la educación podríamos entrar a contribuir a la formación de un mejor ser humano. Educación, humanización que se establece desde estos momentos, pero que nos hace caer en cuenta en estos tiempos presentes sobre la necesidad de, o mejor, desde los aportes sociales que podemos hacer los educadores en términos de puentes, de posibilitadores de acercamientos, de apoyos en una mejor comprensión de estas problemáticas existenciales. Pero también nos hace caer en cuenta de la desnudez que se presenta con los actores de la educación, que es un asunto bastante problemático y que para algunos podría presentarse bajo la figura de los funcionarios de la educación, cómo los funcionarios de la educación en estos tiempos se comportan. Entonces, poder tener la posibilidad, por ejemplo, de mirar las problemáticas de los procesos de gestión de la educación,
el tema crucial de la evaluación en este instante. E igualmente, como lo mencionaba, el tema de la calidad. Entonces considero que podemos ser afortunados en conversar sobre este tema y en esta misma medida, pues, alinderarnos en la propuesta de Martha Nussbaum cuando habla de que es necesario establecer un rescate de la educación, considerándola en sus múltiples alternativas como cultivo de humanidad. Bienvenido, profesor Germán Alonso. Yo sé que nos puede aportar bastante en lo que es esta reflexión. Entonces, la idea es que escuchemos al profesor Germán unos cuantos minutos para que nos exponga sus puntos de vista y luego entraremos a recoger las intervenciones que ustedes a bien tengan para los planteamientos del profesor Germán Alonso. Bienvenido, profesor Germán. Muchas gracias, profesor Rodrigo, por su generosa presentación. Básicamente, lo que nos proponemos y dentro de lo que habíamos conversado con Rodrigo y con la profesora Viviana es aportar a la reflexión actual sobre el estado de la educación en tiempos de crisis. Yo ya estoy poniendo hasta en duda todo el asunto de las titulaciones. Los conferencistas últimamente son presentados con su currículum vitae y toda eh, su carpeta de títulos, y estos tiempos de crisis los llevan a uno hasta poner en duda ese asunto. Y digamos que el tema por abordar estaría planteado más en la perspectiva del mundo de la vida. Y el mundo de la vida es el que nos permite, porque si es mundo de la vida, es mundo pensado, mundo reflexionado, nos advertía Martin Heidegger. Entonces, la idea es tratar de hacer la reflexión y hacer el análisis desde el mundo de la vida misma y preguntarnos por la crisis de la humanidad. Y si es crisis de la humanidad, como lo planteaba también Martha Nussbaum en un texto muy bonito que en el que escribía sobre la, la utilidad de la educación, el texto Educación para la Renta o Educación para la Democracia, es el título de uno de los capítulos. Escribía allí que eh, la crisis de la humanidad es crisis de la educación. Entonces es poder pensar ese asunto de la crisis. Yo conversando con Rodrigo encontraba un asunto que no lo había pensado muy bien cuando estaba planteando el título de la propuesta. El título de la propuesta para esta charla, para este conversatorio, me gusta más plantearlo en términos de conversación, es una educación humanista en tiempos de crisis. Rodrigo me planteaba en una conversación sobre la que estábamos preparando un poco este asunto, eh, la cuestión de una educación en tiempos de humanidad en crisis. Y ahí hay un asunto bien tenaz por reflexionar. Es la humanidad la que está en crisis. Y no es una crisis nueva, realmente es una crisis constante, pero las características de la crisis en determinadas épocas de la historia generan mayor pánico, generan mayor temor, y estamos asistiendo a una de ellas. Entonces, preguntarnos por una educación en tiempos de crisis o una educación eh, para una humanidad en crisis resulta bien necesario. Yo voy a distribuir la presentación. Esto no es más que ideas que quiero compartir desde la experiencia, desde los diálogos con Rodrigo, desde los diálogos con los estudiantes, que son
fundamentales en estos días, han sido fundamentales estos diálogos con los estudiantes, especialmente en los dos cursos que tengo, el de Políticas Públicas y Legislación Educativa y el de Evaluación Educativa, para hacer el análisis y la reflexión de lo que significa la educación en estos momentos. Y también pensando en la manera como los docentes de la educación preescolar básica y media están asumiendo esta situación, porque tengo la posibilidad de ser coordinador de una institución oficial hace alrededor de 25 años, y digamos que en esos 25 años el momento más tenso, de mayor pánico que hemos vivido en términos de la educación ha sido este. Ni siquiera los cambios producidos por la ley 115, que fueron cambios importantísimos, generaron una situación como la que vivimos. Ni siquiera las épocas de tensión por la violencia desatada a partir de la confrontación entre los grupos armados y el problema del narcotráfico, el problema de la guerrilla, generó tanta crisis para la educación. Y en este país lo importante podría ser mostrar que en medio de la crisis la escuela y la educación se ha sostenido, y especialmente la escuela. Por eso uno de las inquietudes allí va a ser la pregunta por la vigencia y la permanencia de la escuela. Alguna vez, conversando con docentes del municipio de Turbo en una época muy tensa, en el programa de la maestría que servimos, yo les planteaba a los docentes, porque estaban muy preocupados por los resultados en las pruebas, a ver, en ese momento yo les decía en el seminario que teníamos sobre gestión educativa, de qué se preocupan. El mayor insumo, la mayor evidencia de la calidad de la educación de las escuelas del Urabá antioqueño lo da solo el hecho y el dato evidente de que permanecen y siguen ahí, y siguen haciendo su ejercicio a pesar de esa convulsión tan tenaz, de esa persecución tan tenaz. Y hoy asistimos a un asunto de un gran calado que es una situación estremecedora. Entonces, la idea es distribuir este ejercicio en tres momentos. Un primer momento me voy a tomar la libertad y el atrevimiento de leer 2 o 3 párrafos de un texto que vengo construyendo a manera de introducción y de sensibilización. En un segundo momento quiero presentar algunos elementos básicos relacionados con entonces qué debemos entender por educación en tiempos de crisis, y cuáles serían los requerimientos, los retos en términos de políticas educativas, en términos de un proyecto educativo para una sociedad y para un mundo que está alarmado, que está en pánico y que está en crisis. Y dentro de ello miraríamos un poco entonces lo que les planteaba ahora, el lugar de la escuela, el lugar del docente, el lugar del currículo, el lugar de la evaluación, y habrían muchos temas más para abordar, y los miraríamos en perspectiva crítica. Entonces quiero que me disculpen un poco y me tengan paciencia con este primer ejercicio, que es de lectura, y sobre el cual pues quiero como poner un marco de referencia y plantear el horizonte desde el cual voy a abordar el resto del ejercicio. La educación en tiempos de crisis. Los interrogantes sin respuesta a la vista, manifestados en ansiedad, desespero, desesperanza, y en general el impacto emocional que genera el momento histórico que nos corresponde vivir en estos tiempos, nos lanzan en el vacío. Son múltiples sensaciones: miedo, soledad, encierro, aburrimiento, desconfianza del otro y de lo otro, además de una paranoia individual y colectiva. Pareciera que existimos en un vacío sin movimiento, una constante sin tiempo ni espacio. El ritmo acelerado en el que nos incorporó inconscientemente el capitalismo en los últimos años, con su sociedad del rendimiento y el consumo desbordado, nos hizo olvidar que es posible vivir en la simplicidad, en la contemplación,
la lentitud, la serenidad. Pero intempestivamente la vida, la naturaleza, el planeta nos pone de frente una gran barrera infranqueable que nos obliga a frenar en seco y salimos disparados de la nave, unos con más fuerza que otros, con las consecuencias ya vistas. Con razón hace ya buen tiempo los teóricos críticos y de la complejidad nos venían insistiendo en que las verdades eternas, absolutas y sólidas ya se habían desvanecido en el aire. Nos negábamos a aceptar que las respuestas y soluciones a los problemas del mundo dadas por la receta neoliberal ya tenían desgastadas nuestras formas y estilos de vida, basadas en el placer de lo efímero, del individualismo y en el egoísmo propio de una sociedad competitiva, y nos estaban conduciendo al abismo sin posibilidad de retorno. La naturaleza, el planeta y la realidad misma nos están obligando a entenderlo y asumirlo. Para la mayoría, las consecuencias parecieran ser de calibre de un desastre universal, de una hecatombe descomunal. Parecida a los presagios apocalípticos bíblicos o a la destrucción que los videntes nombran como el fin del mundo. Pero realmente no es así. Ya el buitre que consume el hígado de Prometeo ha terminado su cometido, como lo dice Han 2018. Ha terminado su cometido. Nosotros, el mundo, somos Prometeo y a la vez el buitre. Pero el hígado se tiene que restablecer. Prometeo tiene que reinventarse y el buitre debe morir, debe desaparecer. ¿Cómo lograrlo? Es la gran pregunta. Pero las alternativas parece que también han estado al lado de la humanidad desde siempre. La solidaridad, la cooperación, el otro y lo otro, la confianza, la autonomía, la sensibilidad estética y el bien obrar. Valores despreciados en la bolsa neoliberal, donde la competitividad, el individualismo, el consumismo, el rendimiento, el eficientismo y la calidad lograron obtener las mayores cotizaciones. Ello hizo que los colectivos humanos erradicaran de sus mentes y experiencias los valores poco cotizados, con las consecuencias que hoy tenemos al frente. Requerimos de nuevo de estos valores para enfrentar la crisis y no los tenemos. Por eso hoy, de una manera urgente y con la mayor hipocresía, aquellos que despreciaron dichos valores, que los etiquetaron perversamente como discursos inservibles, izquierdosos, comunistas o populistas, vienen a declararlos como necesarios y a reclamarlos como propios. Ante estos fenómenos epocales, debemos plantear la cuestión del lugar y la responsabilidad del lugar, la responsabilidad y las transformaciones de la educación para que pueda responder a las nuevas dinámicas y realidades. Reinventarnos requiere reinventar la educación, las formas y reglas tradicionales, las secuencias políticas, económicas y sociales impuestas por los modelos hegemónicos están naufragando, se están derritiendo, como se derritieron los grandes estándares del capitalismo aquel 11 de septiembre. Volver entonces la mirada a la polis griega puede ser una posibilidad, como lo dice Hannah Arendt en su texto La condición humana. El retorno de las categorías asociadas a la democracia, pero en especial un giro de tuerca hacia la democracia como buen vivir o a la posibilidad de una vida buena. Tendríamos que empezar por volver a abordar la tesis aristotélica del derecho natural. Implica volver a dar lugar y la importancia que se merece la razón humana sustentada en el pensar. En el derecho natural encontramos los mínimos que como humanos permiten que existamos, que vivamos con los otros en condiciones de igualdad, con la misma dignidad y justicia. Se trata entonces de un argumento basado en la moralidad como condición humana. Hasta ahí entonces esta primera parte en la que, pues abusando de su generosa atención, me permito leer. Voy entonces a compartir con ustedes pantalla para presentar, pues, para hacer la presentación de como manera de la parte visual. Me indican por favor si se está observando la pantalla.
Creo que sí se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces, ese primer aspecto, la educación en tiempos de crisis, está planteado eh, en, en la perspectiva de lo que nos deja la pandemia y de cómo incluso hoy asistimos a un desbordado deseo de reproducir las estructuras escolares, las estructuras institucionales y las estructuras de política pública de la educación en unos ámbitos para los cuales no fueron definidas. Es muy necesario hacer el análisis deconstructivo de la expresión, la institución en casa, la escuela en casa, el currículo en la casa, qué significa realmente eso y si eso sí es posible. ¿Qué estará sucediendo en las casas de nuestros estudiantes? Y ya de eso tenemos información muy importante, información que se ha cruzado con nuestras experiencias de trabajo en la virtualidad, todo el conflicto y las tensiones que se han generado. Entonces, es muy importante hacer la reflexión acerca de ese asunto de la educación en tiempos de crisis en esa perspectiva, como tal y como lo he presentado. Un segundo momento lo he denominado el retorno a la esfera de lo público, lo que significa que podríamos estar, o más bien como lo planteaba en la lectura del texto, podríamos tener a la mano alternativas para enfrentar la crisis. Lo que pasa es que el modelo económico, el modelo social y los estilos de vida que llevamos nos han generado una visión, una representación desvalorizada, pauperizada de esas alternativas que hoy terminan siendo las más necesarias, las más valiosas y a las que hasta los más negacionistas en otra época se resistían y hoy llaman la atención sobre ellas. Es necesario también mirar entonces el análisis, un análisis crítico de las políticas públicas y el PI, hacer análisis de la escuela y la vigencia de la escuela. Muy importante pensar en el papel de los docentes. Hoy, ¿qué son los docentes y qué deben seguir siendo en estas nuevas condiciones? Cómo abordar el asunto del currículo, de las estructuras curriculares que a pesar de los avances en la teoría curricular siguen siendo desarrolladas de manera preferencial con base en asignaturismos, en miradas fragmentarias, en concepciones tradicionales, las prácticas de aula, las prácticas de los docentes. Y un tema fundamental es el de la evaluación. Entonces, empecemos como por acá, para sintetizar lo que se había planteado al inicio. Asistimos a tiempos de crisis, ansiedad, desespero, desesperanza, miedo, soledad, encierro, aburrimiento, desconfianza del otro, de lo otro, una paranoia individual y colectiva por la desgracia. Y esa desgracia significa miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, pero hoy lo más lamentable, incluso por encima del miedo a la enfermedad o el miedo a la muerte, muchos proponen que le tengamos más miedo a la ruina. Quienes están planteando la defensa del modelo económico, quienes están planteando que se debe privilegiar la economía y especialmente la macroeconomía y la continuidad de la acumulación de capital en pocas manos, incluso invitan a las personas a que se sacrifiquen. Es el discurso del señor Donald Trump en los Estados Unidos y de muchos republicanos que insisten en la idea de que creo que era el vicegobernador de uno de los estados con gobierno republicano en los Estados Unidos decía
que los adultos mayores debían sacrificarse y no importaba que murieran con tal de que la economía no se paralizara y el país no se destruyera, porque en el contexto neoliberal la destrucción de la humanidad es destrucción de la economía. Pero bien, el asunto es entonces qué entender por la crisis, y yo quise acercarme a un texto también un poco extenso, escrito hacia 1935 por Edmundo Husserl, donde Husserl nos muestra que vivimos en permanente crisis, nos lo demuestra. Para esa época estaba planteando que asistíamos a la crisis de la ciencia y especialmente de la ciencia positiva. De alguna manera lo que tendríamos que decir hoy es qué ha dicho la ciencia para estos tiempos de pandemia, para estos tiempos de incertidumbre. Y entonces uno podría ubicarse en la desconfianza husserliana también, pero a la vez en la respuesta, y es que pensada la ciencia como se pensó en el preludio de la modernidad, como la solución de todos los problemas humanos, como la verdad exacta, la ciencia entraba en un nivel de sinsentido. Pero si pensásemos la ciencia en perspectiva de la razón humana, en perspectiva del servicio a la humanidad, la ciencia en pro de la humanidad, tal vez allí sí encontráramos sentido. Tal vez la ciencia y los altos desarrollos de las ciencias que fueron capturados por el modelo neoliberal hicieron que esa misma ciencia se convirtiera en enemiga de la humanidad, e incluso la humanidad en general quedó convertida en sirviente del razonamiento técnico instrumental y del modelo científico, y no quedó y no se desarrolló el espíritu de la modernidad en el que la ciencia iba a estar puesta al servicio de la humanidad. Hoy se expresa eso en asuntos tan sencillos como quién va a ser el propietario de la vacuna contra el coronavirus. Múltiples textos encuentra y columnas de opinión y de análisis de expertos haciendo la revisión sobre el papel de las farmacéuticas hoy en el mundo. Y podríamos hacernos esa pregunta: ¿dónde están las farmacéuticas? ¿Por qué no se mencionan la Bayer? ¿Por qué no se menciona también grandes laboratorios químicos como Monsanto? ¿Qué hacen agazapados? ¿Quién va a ser quien controle la vacuna contra el coronavirus? Todos los desarrollos que pueden estar generándose alrededor de soluciones y de alternativas de intervención de la enfermedad, como por ejemplo la industria de los tapabocas o de las máscaras, la industria de los ventiladores. Todo eso, más que humano, está puesto al servicio del mercado. Y es ahí donde a la ciencia se le hacían hacia 1935 ese llamado que hoy tiene plena vigencia. Y dice Husserl: en nuestra penuria vital oímos decir, no tiene esta ciencia nada que decirnos. Excluye por principio precisamente aquellas preguntas que para el hombre dejan nuestros tiempos funestos a merced de las convulsiones más fatales. Son las más candentes preguntas vitales, las que se refieren al sentido o sinsentido de toda la existencia humana. ¿Puede esta existencia tener en absoluto algún sentido en este mundo en el cual todos los órdenes vitales estabilizadores se rompen, en el que todos los vínculos internos se disuelven, en el que la historia en toda su perspicacia no enseña otra cosa, sino que todo siempre fue así, que la razón se volvió sin sentido y que la buena acción maldad? Podemos vivir en un mundo en el que los más altos ideales, en el que todo lo que era santo para el hombre ya no son otra cosa que un hecho históricamente transitorio de la valoración humana. La historia humana no es más que una cadena de exaltaciones ilusorias y de amargos desencantos. Podemos vivir sin cerciorarnos de un sentido absoluto y siempre válido de nuestro existir en el mundo.
Entonces mire que son preguntas, últimas preguntas letales planteadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que hoy tienen plena vigencia y que hoy nos invitan a pedir respuestas. Y en ello la educación tiene importantes asuntos que resolver y que aportar. Entonces, en ese sentido, la propuesta está planteada en términos de retorno a la esfera de lo público. Cuando leemos a Hannah Arendt en el capítulo 2 de la condición humana, la esfera pública y la esfera privada, encontramos unos planteamientos muy esperanzadores. Básicamente, asumir la democracia como el buen vivir o la posibilidad de una vida buena es el fundamento de la ciudadanía, es el fundamento del zoon politikon que planteaban los griegos, que planteaba Aristóteles. Una vida buena es la que da la posibilidad de ser con los otros, de participar en los problemas de la polis. Una vida buena es una vida justa, una vida vivida con dignidad. Entonces las políticas públicas hoy y la política educativa debería pensar un poco en esa dirección, porque la política pública, lo veremos de alguna manera en el otro numeral, está más orientada o tiene una concepción de vida buena en términos del consumo y en términos de la productividad. Entonces, ¿qué es una vida buena y cuáles son como alternativa, como signo de la democracia, un estilo de vida democrático en pro de, en perspectiva de una vida buena? En ese retorno a la esfera de lo público, entonces, las manifestaciones puntuales de las relacionadas con las condiciones de igualdad, con la dignidad humana, con la justicia. Eso implica el retorno a una vida buena. La vida humana como política y esta como sentido de lo público, habitar la esfera de lo público es estar en relación con los otros, es ser hombres y mujeres de acción. Por lo menos en la polis griega lo referían a los hombres, a los ciudadanos de acción, pero la acción como la relación y la interacción en igualdad de condiciones con los otros era lo que caracterizaba al ciudadano de la polis griega. Hoy lo conocemos como el proyecto de la participación política, pero para los griegos el ideal o el nivel superior de lo humano era la capacidad de abandonar la esfera de lo privado para ubicarse en la esfera de lo público, y ello implicaba ser de acción, y ello implicaba vivir en condiciones justas y en condiciones de dignidad. Por eso entonces las grandes acciones, el discurso y el bien obrar eran las características principales de la esfera de lo público. Hoy nuestro sistema educativo y nuestras estructuras sociales, políticas y económicas de alguna manera están o han estado de espaldas a estas grandes características que de pronto en los inicios de la modernidad se reivindicaron, pero que rápidamente fueron asfixiadas por enfoques o paradigmas de la competitividad, del individualismo y del egoísmo. De esta manera, entonces, es importante hacer un análisis crítico de las políticas públicas y de lo que sería un proyecto educativo institucional. Estos tiempos de crisis no nos deberían estar obligando a pensar en qué educación para esta época de pandemia, sino la educación de aquí en adelante. Porque si vamos a desarrollar una propuesta de reforma de la educación, una propuesta de reforma de la escuela solo para esta época de crisis, con la esperanza de retornar a los viejos y caducos modelos que ya la realidad misma nos demostró como insuficientes, entonces estaríamos perdiendo grandes oportunidades. Y no sería inventar nada nuevo, sino reinventar o volver a dotar de sentido profundo esas categorías que ahorita se mencionaron y que
hemos tenido desde la antigüedad ahí a un lado y las hemos depreciado. El cumplimiento y la garantía de una educación como derecho humano. Y esto implica hacer análisis como desde lo más complejo en términos de los derechos humanos, pero hasta lo más simple. Yo en estos días me he estado preguntando, porque los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU, en el objetivo número 4 que plantea el asunto de la calidad de la educación, habla de una educación, ofrecer una educación gratuita, como educación como un derecho. Pero esta situación de crisis nos está develando que vamos en contravía. Hacía una reflexión con los estudiantes y planteaba que los avances, por ejemplo, en gratuidad de la educación que se dieron en los últimos 8 años en nuestro país, porque la gratuidad total de la educación en este país se da a partir del 2010, por lo menos hasta la básica secundaria en educación pública, con esta situación de crisis retrocede. Los chicos, nuestros niños, ingresan a la escuela pública de manera gratuita, por lo menos en el asunto relacionado, referido a que no pagan una matrícula, no pagan pensión. Pero con esta crisis están teniendo que pagar el ingreso a la escuela, porque la escuela está siendo trasladada a la red, la escuela está siendo trasladada a la virtualidad, y nuestros estudiantes tienen que pagar la factura de la cuenta de servicios, tienen que pagarle al operador de internet, y eso significa pagar su ingreso a la escuela, porque si la escuela la tenemos en la red, ellos están teniendo que pagar, y lo más grave son los niveles de desigualdad. Unos no tienen con qué pagarla, entonces se les está negando de alguna manera el derecho a la educación. Otros tienen que pagarla en un nivel mínimo. Entonces, si no tengo con qué comprar sino 10 megas, ahí va a haber un problema, porque la conectividad mía va a ser más débil. Y si tengo para comprar 60 megas, 200 megas, o en el lenguaje, en las proporciones en que se pueda plantear, en la medida en que pueda pagar más megas, podré tener más accesibilidad a muchos asuntos. Eso, mirado en esa perspectiva, implica preguntarle a los decisores de política pública qué se está pensando alrededor de la democratización del acceso a la escuela en Internet. Y eso es uno de los asuntos mínimos que genera esta complejidad. Una educación humanista entonces tiene como principal objetivo la formación de seres humanos para la ciudadanía activa, el retorno a la polis griega, el retorno a la esfera pública. Eso es complicado porque es contrapuesto a los discursos y propósitos hegemónicos del mercado que han orientado la educación hacia la calidad. Y esa calidad entendida como respuestas a los requerimientos de la producción, el consumo y las competencias y la competencia. Lo que se enseña y se aprende debe ser útil, debe demostrarse y debe ser medible. Son los lenguajes de rendimiento y de ranking. Y a uno le sorprende que todavía en estas épocas de pandemia la política educativa esté incluso más preocupada por eso. Esta semana escuchaba dos conferencistas que estaban hablando sobre evaluación en la educación. Uno de ellos era este señor Subiría, y había otro señor que era rector de varios colegios en concesión en Bogotá. Alcancé a escuchar alguna parte del planteamiento del rector de los colegios en concesión, y yo observaba que su preocupación era básicamente eficientista. Estaba muy preocupado por el asunto de los rendimientos de los niños en pruebas saber. Y es importante que los niños demuestren competencias en esos ámbitos de algunas competencias de lectura y escritura, que es lo que miden las pruebas. Pero hoy la urgencia es por la humanidad, es por la ciudadanía, es por la solidaridad, es por la cooperación. Esa es la principal urgencia. Los rankings en estos momentos deben quedar en un segundo plano, pero el modelo sigue insistiendo en ello. Y eso está incrustado en el discurso y en los imaginarios simbólicos, tanto de los padres de familia como de los docentes,
como de los que toman decisiones en política pública. La preocupación es por el ranking, por las pruebas, entonces cómo nos van a evaluar, cómo nos van a calificar. La asamblea de estudiantes, por ejemplo, tiene una preocupación permanente y es vernos garantías, como si el ejercicio de la clase fuera un asunto de tensiones conflictivas por un número. Y de hecho tienen razón, porque hay un debate, hay una fuerte confrontación alrededor de lo que significa yo perder una materia, pero la evaluación no puede llegar a ese nivel. Entonces, la, la apuesta de un proyecto educativo sería la formación para la solidaridad. Y acá quisiera hacer un pequeño paréntesis, y es el qué entendemos por solidaridad. También lo plantea Hannah Arendt, es que en la polis griega la solidaridad se da como un valor de humanidad. Se es solidario porque se es ser humano y porque se tiene la firme convicción de que en la solidaridad y en el respaldarme y respaldar a los otros se pueden lograr los propósitos de la polis. Entonces se es solidario por un propósito humano. Pero en la concepción de solidaridad que ha llegado hasta nosotros es una concepción que se origina en, en una perspectiva que en la Edad Media se denominó como la perspectiva escatológica, y es básicamente yo soy solidario, soy bondadoso porque quiero tener una recompensa, porque busco una recompensa y evitar un castigo. Soy buen ser humano porque quiero evitar un castigo, soy buen, aporto a los demás porque quiero ganar más días en el cielo. Entonces, plantea Arendt allí que en la polis griega no se era solidario por una recompensa, sino que se era solidario por humanidad, porque se tenía clara, o se tenía la firme convicción de que la solidaridad era un elemento sustancial para poder habitar la polis. Entonces, un proyecto educativo nuestro implica modificar la perspectiva de la denominada calidad de la educación, que hace mayor énfasis en la competitividad o en la competencia, por encima de la solidaridad. El profesor Guillermo Hoyos, que lo citó el profesor Rodrigo ahora, por fortuna tuvimos la hermosa experiencia de compartir con él varios seminarios, decía que el proyecto educativo y la política educativa en Colombia tendría que redireccionarse de una política educativa para la competitividad hacia una política educativa para la solidaridad, la cooperación, la posibilidad de tener ciudadanos que se aporten mutuamente y no que compitan entre sí, porque ya sabemos que es lo que termina generando la competencia. Entonces, este enfoque se plantea en términos de una educación para la solidaridad y la cooperación, está definido en contra de una educación para la competitividad. Una sociedad, una educación para una sociedad democrática, sustentada en la justicia, y que afine todas sus estrategias y herramientas contra la profundización de la desigualdad social y económica. Esta pandemia nos debe dejar como principal enseñanza que el modelo social, económico y político fundado en la desigualdad, fundado en la amplia brecha, nos lleva a la ruina, nos lleva a la hecatombe. Los problemas que hoy estamos viviendo no son problemas de salud, son problemas de desigualdad. O si no, nuestros hospitales estuvieran dotados adecuadamente para enfrentar la crisis y no habría mayores problemas. Una educación para la autonomía. Y ese concepto de autonomía, este año la red de maestros investigadores aspira dentro de lo posible a desarrollar su trabajo en relación con ese concepto de autonomía, y esa autonomía como autogobierno. También muy importante pensar la autonomía desde la polis griega. La autonomía está planteada como la capacidad de asumir la norma por sí mismo. El miedo a la autonomía es un miedo posterior generado por es decir, es un temor que está planteado por miedo a que los seres humanos aprendan a pensar por sí mismos, como lo decía Kant. La autonomía
como invento de la modernidad, genera la posibilidad de yo autogobernarme y responder ante la ley, ante la norma por convicción y no como se hace con la solidaridad por temor o por miedo o por obediencia. Entonces, uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el contexto de la educación para desarrollar estos modelos virtuales es ese asunto de la autonomía. Mientras no asumamos nuestros procesos educativos con un desarrollo firme de la autonomía, no habrá posibilidad de poder avanzar bajo estas dinámicas en las que se requiere capacidad de autorregulación, capacidad de autoevaluación, y eso es, digamos así, la expresión evidente de la autonomía y como posibilidad de autogobierno. Recuperación de la formación política y la instauración de la real participación. Nuestros modelos políticos, nuestros modelos educativos incorporaron la participación como una metodología y no como un fin. Y un proyecto educativo debe incorporar la participación como un fin, no como una metodología, y generalmente esa metodología es mentirosa, porque se dice que hay participación cuando algunos opinan, o que hay participación cuando ponen opiniones en una plataforma. La participación real es cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de estar presentes y de ser tenidos en cuenta en las decisiones sustanciales en el contexto de lo político. Y una educación para el desarrollo sostenible, que ya lo tenemos claro de alguna manera en los objetivos del milenio. Este asunto del cambio climático, que es un asunto también de consecuencias de la gran desigualdad que el modelo neoliberal ha dejado, implica que en los proyectos educativos se trabaje por una educación para el desarrollo sostenible. Y habría muchos asuntos ahí por mencionar. Y ya como un poco, pues para cerrar, porque como se los plantea al inicio este debate, o más bien este planteamiento, este análisis se podría extender mucho más, quedaría pendiente el asunto de la evaluación, es la pregunta por entonces la vigencia de la escuela. La vigencia de la escuela en tiempos de crisis. ¿Cuál es el sentido y la función de la escuela? Es como la pregunta central. Y como lo dije al inicio, la escuela sigue allí, a pesar de, pero hoy tenemos que redefinir, resignificar la escuela, recuperar su naturaleza. La naturaleza de la escuela es la apuesta por la formación, la recuperación del dominio de la pedagogía, la recuperación del objeto central de la pedagogía y la misión fundamental de la escuela, que es la formación. Y en ese sentido, entonces quedaría como abierta la discusión alrededor de lo que serían los asuntos como los docentes. Por ejemplo, el asunto de los docentes requieren de una revisión, incluso de un tratamiento aparte, y que un planteamiento como el que presento acá sería como a manera de tópico generador. La tarea del docente ha sido marcada por los condicionamientos del mercado. Hoy aparece no como un docente, sino como un agente. Incluso ya lo denominan, en ciertos contextos lo denominan como agente, como una parte de engranaje. Incluso en la política de primera infancia no se habla de docentes, no se habla de maestros, no se habla de una persona que está apropiada de lo pedagógico, sino que se habla de agentes. Es decir, como un engranaje, como parte de un engranaje. Su función está definida por la gestión. Y aquí retornamos al asunto de las prácticas pedagógicas en las escuelas. Ya incluso desde el programa Todos Aprender nos invitaban no a hablar de práctica pedagógica, sino de gestión de aula. Y eso tiene una carga semántica muy fuerte. El traslado de los discursos de la industria a los discursos de la escuela, para reemplazar los discursos de la escuela. Entonces se ha perdido su campo de dominio, que es la pedagogía. Es un reproductor de técnicas didácticas. Hoy las tendencias, e incluso por ahí leía una carta que se envió del Departamento de Pedagogía a la misión de sabios, un tanto muy pertinente y muy crítica y muy necesaria en estos momentos, donde se plantea que la formación de docentes no puede ser pensada en función de técnicas didácticas y de reducir el maestro a ello,
sino que el maestro debe ser pensado como un pensador de la formación, un pensador de la educación. Bueno, les dejo como hasta acá, quedan abiertos esas otras líneas de análisis y comparto con ustedes también la sensación y la angustia de los docentes, de mis docentes de mi institución educativa que andan pensando a ver cómo encuentran sus estudiantes porque la idea supuestamente es empezar a desarrollar con ellos trabajo académico, pero en estos momentos nos hemos encontrado con el problema principal, que es el de encontrarlos. No los hemos podido encontrar a la mayoría de ellos. Entonces, ese sería el punto de partida, encontrar nuestros estudiantes. Bueno, entonces queda abierto como el espacio. Dejo como hasta acá. Bueno, colegas, dejamos abierto el campo para quienes gusten intervenir en esta presentación que nos ha hecho el profesor Germán, en principio desde una lectura que aborda sentimientos muy fuertes, metáforas, la reivindicación de una nueva axiología, pero por otra parte alude a los tiempos de crisis, caracteriza la crisis presente como una crisis fundamentalmente de humanidad, pero también la necesidad del retorno a lo público, de las políticas públicas, pero sobre todo de la recuperación de la construcción fundamental de los actores desde los proyectos educativos y lo que tiene que ver con asuntos de una vulneración de derechos de la educación, como un derecho fundamental, pero además como temas tan cruciales como la participación, la autonomía, el tema de la calidad y la formación de los seres humanos, para finalmente hacer una alusión muy importante a los actores de la educación, la escuela, la nueva escuela, los docentes, el tema del currículo, las prácticas y la evaluación, que si bien no los alcanzo a abordar, estimamos que cuando alcanza a aludir a esos dos actores centrales, la escuela y los docentes, nos involucran frente a la situación actual en lo que podríamos mencionar como una recuperación muy importante del protagonismo en términos formativos, pero sobre todo protagonistas actuantes, deliberantes, contributivos desde lo que nos corresponde como maestros y no como meros funcionarios de la educación, que era una caracterización bien interesante que el profesor Germán establecía. Queda abierta el espacio de comentarios, de reflexiones que ustedes a bien tengan considerar para este conversatorio. Bueno, ¿Sí? por aquí ya vamos viendo que nos están realizando varias preguntas, están comentando en el chat de preguntas y respuestas. Entonces vamos a ir atendiendo una a una. Yo les voy a ir mencionando los comentarios en orden de llegada, para que procedamos de forma más organizada. Entonces el primer comentario que tenemos es si podemos compartir después la grabación del conversatorio. Pues el video va a quedar, entonces luego conversaremos @ para extender la grabación del conversatorio a todos los participantes, o nos comunicamos con ustedes para informarles por qué medio o por dónde pueden ingresar para acceder a la grabación. Bueno, Mariana Barreto nos pregunta, entonces, ¿podríamos pensar en la crisis como un modus operandi
que da origen a la educación en la escuela, o es la escuela quien se reinventa en pedagogía, didáctica, docente, políticas educativas, etcétera, para dar respuesta a la crisis? El profesor Rodrigo quiere plantear algún asunto allí. No, no, me parece conveniente que vos lo abordes desde los elementos que trataste. Es muy provocadora la pregunta, sobre todo por la situación de oportunidad. Nosotros tenemos unas oportunidades extraordinarias, sobre todo desde la evaluación. Por ejemplo, se le está en la opinión pública está el imaginario de que los maestros sí son muy importantes porque son los profesionales idóneos para el acto educativo, el acto formativo, y la institución escuela sí es válida para los momentos actuales. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Son algunas de las preguntas que hay necesidad de responder, pero yo creería, Germán, que desde lo que expusiste sobre todo esas nuevas axiologías, bien interesante lo que plantea la colega. Sí, yo creo que es una relación dialéctica. La crisis está. De hecho es conveniente, y también como lo plantea Heidegger, para el asunto de las ciencias, dice que toda ciencia tiene que incorporar su dispositivo crítico para poder avanzar. Entonces, la humanidad, las sociedades, los colectivos humanos, estamos en permanente crisis por efectos del choque de contrarios. Entonces, la crisis es creadora. La crisis genera diversos y distintos escenarios. El asunto es que hay momentos en las estructuras sociales, humanas y en los paradigmas mentales de los seres humanos que pretendemos quedarnos estrictamente congelados, que queremos quedarnos en estructuras infranqueables, rígidas, y cuando aparecen crisis que movilizan esas estructuras, parecemos lanzados en el vacío. Muchos han citado la frase de Marx: todos los sólidos se desvanecen en el aire, todos los grandes paradigmas. Entonces, digamos que la crisis da lugar a la reconfiguración de la escuela, a la reconfiguración de la educación. Pero a la vez, la escuela y la educación tienen el sensible y alto compromiso de reinventarse desde su naturaleza misma. Entonces, el asunto de lo pedagógico, el asunto de lo didáctico, las políticas educativas, todos los dispositivos que están vinculados en el contexto o en esa entidad llamada educación y llamada escuela, están llamados a replantearse y a reconfigurarse permanentemente de acuerdo a las dinámicas y a los cambios de la sociedad. De ahí que ese sea el sentido del llamado permanente a la flexibilidad de los currículos. Es que la flexibilidad de los currículos va mucho más allá de hacerle una oferta amplia de cursos a los estudiantes o de permitirles ir a ver otro curso a otro lado. La flexibilidad de los currículos debe estar orientada a generar también flexibilidad en el pensamiento, y para eso es tan urgente volver de nuevo a hacer el llamado sobre la importancia de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, a mirar el mundo de manera transversal, en red. En estos momentos tenemos una crisis, o más bien unas angustias muy tenaces en nuestros padres de familia de la institución donde yo trabajo, porque les estamos proponiendo, y durante las 2 semanas de desarrollo institucional le estuvimos pensando y planteamos que no le íbamos a
presentar una propuesta de trabajo a los niños y a los papás basadas en el asignaturismo que tiene el currículo actualmente, sino que íbamos a diseñar una propuesta basada en un proyecto de aula, decíamos a plantear una situación problema, les íbamos a proponer un elemento de interés, un tópico generador, y alrededor de ello íbamos a diseñar unas estrategias que permitieran abordar conceptos, planteamientos, competencias de distintas áreas. Y eso para ellos es muy complicado porque en la estructura mental de nuestros padres y también de muchos docentes todavía sigue existiendo la concepción del currículo tradicional fragmentado y asignaturista, y estos tiempos no van para ello. De hecho, muchas instituciones siguen desarrollando ese asunto, y entonces hoy apareció, ayer, entre ayer y hoy han aparecido cantidad de estudiantes lamentándose porque tienen un volumen exagerado de talleres, de actividades de las 10 áreas obligatorias que tienen que ver. Imagínense qué es tener en estos tiempos talleres para las 10 áreas obligatorias del currículo que tienen que ver los estudiantes de básica y media. Eso es un asunto muy, además de lamentable, es una congestión terrible. Entonces la escuela tiene que reinventarse en términos de por ejemplo, de lo didáctico. Y aquí viene un problema que es necesario abordar en perspectiva de los docentes y del lugar del docente. El llamado hoy es a que los padres de familia trabajen con los estudiantes, y se les ha descargado una responsabilidad muy, muy grande, pero debe seguir sosteniéndose que los profesionales de la educación son los docentes, y que un padre de familia no se ha formado como docente. Entonces un padre de familia perfectamente puede ser un acompañante, puede ser un apoyo, puede ser un auxiliar, puede ser un motivador, pero no puede reemplazar a la figura del docente. La enseñanza en términos en términos de lo didáctico, para efectos de generar los aprendizajes desde una perspectiva intencionada, es misión y es campo profesional de los docentes. Eso no lo pueden hacer los padres de familia. Entonces hay asuntos muy tenaces por resolver, porque los docentes, muchos de ellos irán a ir a evaluar los estudiantes como los evaluaban antes, como cuando les daban clase, y resulta que esa experiencia pedagógico-didáctica puede quedar de alguna manera un tanto débil, o va a quedar muy débil. Entonces no es la misma experiencia de aprendizaje de un chico acompañado por su padre, por su madre, que es muy significativa y muy bonita, pero no es lo mismo que si está siendo acompañada por un docente que ha planificado, que ha construido una experiencia didáctica, que la ha reflexionado, la ha pensado y la ha puesto en marcha. Muy bien. Profesor Germán y profesor Rodrigo, les propongo algo. Tenemos 14 preguntas, entonces, ¿qué les parece si vamos destinando un tiempo aproximado de 3-4 minutos para poder atender la gran mayoría de preguntas? Tenemos una pregunta de Diana Escobar García. Ella nos dice: la crisis de la humanidad quedó claramente expuesta en la Segunda Guerra Mundial. Esa crisis, parece ser, nos enseñó poco en la medida en que seguimos levantando la mano contra el otro. Para muchos, lo que eso demostró fue el fracaso de la educación. Pregunta: ¿es posible pensar que ahora estamos preparados para hacer mejor la tarea? ¿Qué nos falta afinar para escuchar mejor el contenido de esa crisis de la humanidad? No sé, la respuesta es no sé. Profesor Rodrigo, una ayudita. Muy tenaz, muy tenaz. Sí. Profesora Viviana nos pone... No, lo que pasa es que si por ejemplo, miremos nada más un dato. Ley 115 de 1994, Ley 715 del año 2001, para la educación básica y media. Miremos solo el contraste, pero miremos, por ejemplo, lo que fue el aprendizaje para la convivencia social.
la prioridad del país por todos los hechos de violencia social que vivió en los últimos 45 años debió concentrarse, según las recomendaciones del informe de Lors, debió concentrarse en formar en la convivencia. Afortunadamente, con la ley 115, llegó todo lo que acompañó la formulación de los proyectos educativos como modelos de gestión, los gobiernos escolares, los consejos directivos, y digamos, todo el basamento para formar en convivencia pacífica. No lo logramos. ¿Por qué? Porque cuando apareció la ley 715 en el año 2001, las prioridades fueron otras. Ya vos lo mencionabas ahorita, desde lo que fue la preparación para los rankings, para todos los indicadores, todo el tema de la competitividad, etcétera. Entonces, esas prioridades se dejaron a un lado. Si miramos, por ejemplo, todo el basamento axiológico, mencionabas también la autonomía en ese espacio donde hacía referencia a unos nuevos valores que habría que recobrar, pues todo eso se fue diluyendo y prácticamente perdimos en Colombia 25 años en formar hacia la convivencia pacífica por estar estableciendo otro tipo de prioridades. Entonces digamos que bajamos la guardia frente a esas prioridades. Yo diría que en educación nos pasó lo que nos ocurrió en salud con la ley 100, que se desmontó todo un sistema de salud solidario para el bien común, para el bienestar humano, y en este momento se demuestra que no disponemos de las condiciones para atender solidariamente a la población y para resolver los problemas prioritarios. Lo mismo nos ocurrió en educación para formar en solidaridad, en cooperación, en autonomía y en todos estos ámbitos que podríamos llamarlos elementos esenciales para una educación humanista. Entonces, yo creo que hemos perdido mucho, necesitamos recobrar bastante, pero ese es el reto que tenemos como educadores, pero sobre todo como formadoras. Profesora Viviana, es muy difícil recobrar en estos tiempos esa posibilidad para responder a esa situación y también perdemos la batalla en ese campo, a mi juicio. Listo, por aquí tenemos otra pregunta de Paula de Ávila. Ella nos pregunta que ustedes qué piensan de la educación que reciben los estudiantes debido a la contingencia. ¿Qué les parece, como de manera general? A ver, yo tengo, el principal temor es que estar pensando en una educación o en propuestas para educación durante la emergencia y para la época de la pandemia nos recorte la visión sobre la educación para la humanidad. Entonces, hoy sí es importante que estemos pensando en herramientas y estrategias para atender la emergencia educativa, que deben formar parte de las herramientas para atender la emergencia sanitaria. Pero el compromiso hoy tiene que ser otro. La educación no puede, en todas sus dimensiones, no puede seguir siendo la misma. Porque si no, entonces ahí retornamos al planteamiento que hace la profesora Viviana, y es que después de la Segunda Guerra Mundial la educación mostró su fracaso, como también lo demostraron las ciencias, como lo mostró también las estructuras gubernamentales.
Y hoy, si continuamos pensándole únicamente a atender la emergencia, pero no repensamos la educación eh, para tiempos de crisis, y ya acabamos de ver que los tiempos de crisis son siempre, porque la sociedad está en crisis, entonces seguiríamos en el mismo círculo vicioso, atendiendo a unos modelos o desarrollando unos modelos de educación prototípicos, estandarizados, que favorecen a los grupos de poder, pero no atendemos la educación para la humanidad. Entonces, el llamado es así, muy bien. Pensemos cómo solucionar y resolver la conectividad, pensemos cómo resolver la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, pero tenemos que pensar en un sistema educativo que le apueste a la solidaridad, que le apueste a la reducción que le aporte a la reducción de las desigualdades, que genere pensamiento crítico, que genere pensamiento político en los ciudadanos y compromiso con la ciudadanía. Listo. Por acá tenemos una pregunta de Sara Zapata. Ella tiene una pregunta que se complementa por doble vía. La primera es, ¿cómo los futuros maestros pueden retomar o abordar esa formación solidaria? Y que si les pueden de pronto, si le pueden de pronto compartir bibliografía o recomendar bibliografía acerca de la formación y la formación para la solidaridad. Bien, yo estoy planteando el asunto de vincular a los proyectos educativos y a las políticas públicas el enfoque de una educación para la solidaridad, pero tiene que ser eh, no como un valor o un principio eh, como los demás que se ubican en los marcos misionales y en los marcos filosóficos de los proyectos educativos. Ustedes cogen un proyecto educativo institucional, y ya hicimos el ejercicio de revisión, lo hemos hecho, e incluso en varios momentos dentro del grupo de investigación encontramos que todos los proyectos educativos tienen unos marcos misionales bellísimos, donde ustedes van a encontrar allí el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación y todos estos valores que terminan siendo unos decálogos de buenas intenciones. Porque cuando empieza a observarse el proyecto educativo en su desarrollo, encontramos que se diluye. Entonces, ese asunto de la solidaridad termina siendo cambiado por la competencia y por la competición al interior de la institución educativa. Los currículos desarrollan competencias para ayudarle al chico a que las desarrolle y pueda competir en el mercado de trabajo, en el mercado por una beca. Y cualquier cosa termina desarrollando menos el asunto de la solidaridad, el asunto de la cooperación. Nuestro modelo social, nuestro modelo económico se funda en la competitividad, y mientras se funde en la competitividad, la solidaridad y la cooperación quedan en un segundo plano. Entonces, lo que habría que hacer es una revisión completamente estructural de los proyectos educativos, de las prácticas educativas. En el aula nuestras prácticas generalmente son muy poco solidarias. Nuestros estudiantes generalmente no trabajan desde la solidaridad, sino desde el sálvese quien pueda. Los docentes igualmente trabajamos desde el sálvese quien pueda. En los colegios, por ejemplo, no hay nada más solitario e individualista y egoísta que el trabajo de los docentes. Entonces, en ese sentido, lo que se requiere es una verdadera política educativa y unos verdaderos proyectos educativos que ubiquen la solidaridad como un fin político. Como un fin político, es decir, como un elemento propio de la naturaleza humana y de la naturaleza de la sociedad. Y bibliografía, pues te recomiendo leer, hay un texto muy bonito que se llama Crear capacidades humanas, de la profesora Marta Nussbaum. Y también el texto, el capítulo escrito por Marta Nussbaum, Educación para la Renta, Educación para la Democracia, que son trabajos bonitos y muy bien documentados. Está los trabajos del profesor Guillermo Hoyos, es un trabajo bien interesante al cual le puede seguir la pista. Habría muchos más, pero entonces serían esos como para empezar, y ahí tienes otros referentes. Muy bien. Isabel Acevedo nos pregunta, ¿cómo trabajar
los asuntos de justicia en el campo de la enseñanza en este tiempo de crisis. Me baso en los asuntos de quienes pueden o no acceder a la virtualidad. Repito la pregunta. Sí, pero aquí la tengo. No sé si el profesor Rodrigo quiere apoyarme ahí. La pregunta es, ¿cómo trabajar los asuntos de justicia en el campo de la enseñanza en este tiempo de crisis? Me baso en los asuntos de quienes pueden o no acceder a la virtualidad. La realidad es una evidencia. Es una evidencia de las injusticias en el servicio público de la educación. Hablo de servicio público de la educación diferenciando de la educación como derecho fundamental. Lo que de alguna manera está mostrando que no existen unas garantías para que se cumpla el derecho fundamental. Porque es que ya de pronto lo mencionaba el profesor Germán cuando ejemplificaba la situación del acceso a Internet al interior de su institución y que lo observa uno específicamente en sus estudiantes. El tema de la equidad, el tema de la distribución de los recursos por todos lados, estamos observando una disparidad extraordinaria y eso es propio de la venta de servicios. Accede a mejor servicio quien tenga mejores condiciones para acceder a dichos servicios. A todas luces se nos está mostrando que efectivamente hay una injusticia enorme, hay una carencia de equidad enorme, sobre todo por los momentos de existencia de la educación como mercancía. Una mercancía muy deteriorada, pero que en los casos donde está mucho mejor valorada y mucho mejor posicionada, pues puede responder a esas condiciones. Entonces es factible identificar una enorme desigualdad social y a la cual estamos sujetos en estas condiciones y que lo notamos cotidianamente en los espacios más cercanos de nuestra relación con los estudiantes, por ejemplo. Listo. Aquí tenemos otra pregunta, no tenemos el nombre de la persona que la realizó. Dice así, ¿por qué si el mercado, la medicina, la ciencia se transforma, por qué la educación no lo hace o su cambio ocurre de manera muy lenta? Bueno, yo creo que la educación sí se transforma en distintas rutas. Lo que pasa es que hay rutas de transformación de la educación que son las que se adoptan en los sistemas educativos que terminan siendo las hegemónicas y que favorecen precisamente al mercado. Hay transformaciones en términos de lo didáctico, en términos de lo evaluativo. Lo que pasa es que esas transformaciones terminan siendo o no favorecen la humanidad, favorecen a unos pocos colectivos desde sus distintas visiones y desde sus distintas expresiones. Pero también hay muchas propuestas de transformación de la educación que son importantísimas, son muy significativas, pero que son invisibilizadas. Uno puede observar todo el trabajo de Claxo, uno puede observar todo el trabajo de los movimientos sociales en América Latina, todas las propuestas de la pedagogía crítica en América Latina, en Norteamérica, en Europa,
y encuentra importantísimos desarrollos. Por ejemplo, en los movimientos sociales, en los últimos 20 años en América Latina han sido bien representativos, pero ¿qué ha pasado con ellos? Los grupos de poder, las grandes corporaciones, incluso las mismas fuerzas de represión los invisibilizan. La experiencia, por ejemplo, del modelo educativo boliviano es una experiencia muy hermosa que valdría la pena revisarla a partir de lo que es la concepción de un proyecto educativo basado en el reconocimiento que la Constitución política le da a Bolivia como un Estado plurinacional. Y así hay cantidad de experiencias, pero que el modelo las reprime. Entonces, la dinámica está, pero lo que se genera son procesos hegemónicos que impiden visibilizarlas. Tenemos otra pregunta de María Emilia Barreto. Ella nos pregunta, ¿cómo se desarrolla, busca alternativas y da respuestas el ejercicio y el proyecto mismo de la escuela en esta crisis frente a la falta de oportunidades tecnológicas en muchas partes del país? ¿Qué hacer como docentes para seguir con este proceso? Yo creo que los docentes tenemos una misión muy importante en términos profesionales, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde ese ejercicio de pensar la educación y pensarla en contextos, lo mismo la escuela, y ya de alguna manera se señala un poco la ruta como para lograr que la escuela se resista a esos modelos competitivos, esos modelos segregacionistas, los modelos de control, los modelos de clasificación, los modelos neoliberales. Está planteado en perspectiva de una visión de solidaridad y cooperación. Pero los docentes, entonces, además de ser profesionales de la educación, no podemos perder de vista que también somos líderes. Y el término es un poco riesgoso para estas épocas. Líderes sociales. Nuestra profesión, y lo mismo que la educación, está en función de la humanidad, está en función de la sociedad, no en función de la macroeconomía, ni en función del mercado. Entonces, ese es el ejercicio. Y el asunto de la falta de oportunidades tecnológicas forma parte de la desigualdad social que es lamentable. En la presentación que hizo el profesor Edison Cuervo hace unos días sobre la educación en emergencia, no hubo tiempo pues como para preguntas, pero yo planteaba la cuestión de si el Estado como garante del derecho a la educación en estos tiempos estaría obligado a asumir, a asumir el control de la red para garantizarle la gratuidad y la igualdad de oportunidades tecnológicas a quienes no tienen la manera de acceder a ellos. Ese sería un punto ahí por revisar, aunque también generaría grandes discusiones, porque ¿a quién consideraríamos ahí como el Estado? Si en estos momentos, en tiempos de control del Estado, estamos ante tendencias o ante personas o funcionarios del Estado y grupos extremistas que pretenden aprovechar la conmoción interior para deleitarse en estrategias de control, en estrategias de represión social para evitar que sus intereses y para lograr que sus demandas se puedan ver favorecidas. Entonces, también pensar en un Estado que controle la red es riesgoso, pero si se piensa más en perspectiva de garantizar el derecho de acceso a la educación, podría ser un asunto interesante. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta de Elena Escobar, pero vamos a dejarla al último para atender otras preguntas de personas que quizás no nos hayan escrito y lo dejamos para más adelante, a ver cómo nos dejan el asunto del tiempo. Tenemos una pregunta de Carlos Zapata.
¿Estamos preparados para el surgimiento de una nueva escuela? ¿Cómo sería esa escuela? ¿Cómo reconfigurar la práctica evaluativa si las barreras materiales como la conexión a Internet es un obstáculo y la ausencia de una computadora personal PC y la de información digital no permite el acercamiento al aprendizaje? Allí se combinan distintas, digamos, variables o distintas categorías por revisar. Está planteado el asunto de las mediaciones, está planteado el asunto del lugar de los docentes y de la formación de los docentes. Yo de fondo plantearía que esa reconfiguración de la práctica educativa y de la reconfiguración de la escuela en todas sus dimensiones pasa por la construcción de una verdadera sociedad democrática. Si tenemos una sociedad con una verdadera democracia basada en el buen vivir, basada en el bien obrar, basada en la garantía de los derechos humanos, basada en el reconocimiento del otro, basada en un proyecto educativo que promueva la justicia y la dignidad humana, es posible. Mientras tanto, todo lo otro podrán quedar señalado como buenas intenciones porque de hecho están configurados en los planes de gobierno, las políticas públicas. Hoy, por ejemplo, leía los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, y allí los encuentra uno, pero se quedan en buenas intenciones porque finalmente lo que termina prevaleciendo es la otra intencionalidad. Y me interesa mucho el asunto de la reconfiguración de la práctica evaluativa. Mientras no entendamos la evaluación en perspectiva de formación, evaluación formativa, donde la autoevaluación genere insumos importantes para la consecución y el fortalecimiento de la dimensión de la autonomía en los seres humanos, las prácticas evaluativas seguirán estando basadas en la calificación, en el control, en la clasificación y, y en la elaboración de ranking. Listo, tenemos una pregunta de María Pérez. Teniendo en cuenta lo que nos habló el profe Germán sobre las pocas posibilidades de los estudiantes para acceder a Internet, entonces, ¿qué se podría proponer para llevar a cabo las clases? Bueno, digamos que no sería definitivo el asunto de la virtualidad. Ahí sí tendríamos que entrar en mucho mayor pánico. Es decir, todos estos medios digitales efectivamente son medios. Recordemos ese tipo de que Klafki nos enseñó y que los expertos en didáctica podrán hablar mucho, con mucha mayor autoridad de él, en términos de la relación de la enseñanza y el aprendizaje y lo que sucede en el ciclo didáctico. La metódica, la matética y la mediática. Yo creo que hoy todo este asunto de lo educativo y de lo didáctico lo vienen reduciendo, vienen haciendo énfasis en el asunto que se puede combinar como parte de la mediática, es decir, de los medios. Y el asunto y el problema y la crisis de la educación hoy trasciende el evento o el componente de los medios educativos. Ya lo acabamos de plantear. Entonces sí, muy importante que en estos días de emergencia nos preguntemos por los medios que vamos a utilizar. La respuesta de alguna manera está ahí. El problema es de accesibilidad. Las tecnologías de la información y la comunicación son la respuesta. Pero cuando retornemos a la presencialidad, porque la escuela debe resistirse a las pretensiones de acabar con la presencialidad. La escuela es de presencialidad, es de encuentro, es de interacción, es de miradas, es de palabras van, palabras vienen. Entonces, ¿cómo vamos a abordar de nuevo la escuela en la presencialidad? Y es un ejercicio
que tenemos que someter a discusión y a pensarlo y a repensar los proyectos educativos. El llamado entonces es al compromiso con la resignificación de los proyectos educativos. Tenemos la pregunta de José Alberto Bustamante. Teniendo en cuenta en su amplia y enriquecedora concepción de la escuela aplicable a nuestro contexto, ¿cómo sería la aplicabilidad de estos conceptos y las prácticas en la ética de la escuela rural colombiana, teniendo en cuenta tantos limitantes e inconvenientes? Profesor Rodrigo, le cedo el espacio y enseguida yo miro si quiero incluir algunos elementos adicionales. Muy amable, profesor Germán. Retomo un elemento que planteabas hace un momento y es la esencia comunicativa del proceso pedagógico. Ello implica un elemento que se trabaja desde la comunicación propuesta por Freire, desde la dialogicidad. Ello nos conduce a los acuerdos, el diálogo como elemento fundamental para establecer acuerdos, consensos y unanimidades entre las personas. Entonces, habría que pensar, por ejemplo, esos elementos cómo juegan en relación con los contextos. No es posible una adecuada práctica educativa y formativa si se desconocen los contextos. En este caso, por ejemplo, en la situación de los contextos rurales, pues es la primera exigencia para un maestro en términos metodológicos, en términos didácticos sobre todo, pero esencialmente el conocimiento de las condiciones que implica la ruralidad y las nuevas ruralidades y las potencialidades para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo diría que desde ahí hay algunas alternativas muy importantes que en el país se han validado desde todas las, digamos, los programas para el sector rural, arrancando por las propuestas que ha desarrollado Escuela Nueva, que todas de alguna manera lo que están considerando esencialmente es cuáles son las condiciones y características de los contextos específicos, por una parte, pero por otra es cómo se acomoda el trabajo del maestro para esas condiciones específicas. De ahí los modelos flexibles que se han inventado en el país o se han construido o se han adaptado, cómo han venido desarrollándose en los distintos contextos. De ahí que parte importante en esa relación enseñanza-aprendizaje tenga que ver con ese elemento esencial que se planteaba desde lo comunicativo. Cómo establecemos los acuerdos básicos para desarrollar el acto de la enseñanza. Ya lo otro es, bueno, qué condiciones específicas nos ofrece el espacio específico en el cual nos encontremos. De todas maneras, si lo planteabas, ha sido reiterativo en lo que es el tema de los proyectos educativos, y hay un elemento muy bonito que tiene que ver con la vinculación con los contextos, la investigación diagnóstica, la investigación evaluativa que se centra en los contextos. ¿Cómo es y cómo son las personas? ¿Cuáles son las características de esas personas para que usted como maestro adecue sus formas de enseñanza, sus metodologías, su didáctica y los conocimientos que usted debe desarrollar, que en última instancia es la propuesta del currículo pertinente? Pensaría pues más en esos términos. Yo allí quisiera hacer un aporte y es en relación con la vinculación o más bien la revitalización
de esa dimensión que hemos recalcado tanto acá de una educación para la solidaridad y la cooperación. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque es que los contextos rurales de alguna manera hoy siguen siendo muy propicios y siguen mostrando en muchos escenarios experiencias muy significativas, a pesar de que también han sido influenciados por estos modelos competitivos. Yo recuerdo que antes de la instauración del modelo neoliberal en nuestro país, nuestras comunidades eran supremamente solidarias. Yo acostumbro ponerle el ejemplo a mis estudiantes sobre, por ejemplo, cómo se construyó la escuela en la que yo hice mi primaria, una de las escuelas de las cuales hoy soy coordinador. Había un término muy bonito, se llamaba el convite, y entonces los padres de familia se reunían en convite y construían aulas, en convite y hacían carreteras, en convite y iban y le ayudaban a tirar la losa de la casa de una persona que la estuviera construyendo. Empecemos, y no únicamente en zonas rurales, en centros urbanos. También se hacía eso en los barrios. El asunto de la solidaridad estaba manifestado en la participación social y no era visto siquiera como un asunto ni religioso, como lo plantea la profesora Viviana en la otra pregunta, ni era visto como un asunto de mendicidad o de compasión y lástima, sino que era un asunto de compromiso social. A partir de la ley 115, por ejemplo, se intentó, especialmente en las zonas rurales, fortalecer desde las metodologías de la investigación, acción, participación, la consolidación de procesos colaborativos, solidarios, de autogestión, donde las comunidades se agruparan para planear sus propios desarrollos, y ya sabemos lo que pasó con eso. Llegó el modelo neoliberal, llegó el modelo competitivo, el modelo de la agroindustria y arrasó con esas propuestas. Y donde se resistieron los acabaron a bala. Tenemos la experiencia en nuestra universidad de uno de los importantes representantes de estas metodologías, el profesor Hernán Henao y otros más. Entonces es un asunto político, es un asunto que implica compromiso. Y yo conozco experiencias de ruralidad que siguen insistiendo y planteando allí. El concepto del servicio, por ejemplo, antes del neoliberalismo, era un concepto de solidaridad muy bien fundado. Mi madre era la que, por ejemplo, aplicaba las inyecciones en el barrio y ella no cobraba por aplicar las inyecciones. Vaya usted hoy a una farmacia para que vea cuánto le cobran, porque en la comunidad era prestar o ofrecer un servicio. Bajo el modelo neoliberal es vender un servicio. Entonces todos esos elementos van configurando una, un, eh, digamos, una transformación desde los discursos de las representaciones hacia la competitividad, hacia el individualismo, hacia el egoísmo, hacia el sálvese quien pueda, que es lo que nos está afectando hoy en esta época de pandemia y para la cual no estuvimos preparados. Bueno, tenemos una pregunta de Guzmán Edi Perea Moreno. Según su punto de vista, ¿cuál sería el actuar de nosotros los docentes con respecto al retorno de clases? Con esta nueva experiencia que van a tener los estudiantes e incluso algunos docentes que nunca han implementado la virtualidad. Pues encontrar como la receta no es posible. Yo llamo la atención en términos de que las instituciones deben fomentar el trabajo en comunidad académica, deben reunir los profesores, ninguno va a tener la solución, pero sí generar grupos de estudio que les permitan reflexionar sobre cada una de esas situaciones. Pero para esta época de crisis específicamente, yo invitaría a ponerse en el lugar de los niños, a ponerse en el lugar de las familias. Y es un asunto extremadamente demandante, porque en esta situación de aislamiento, cada familia es un mundo distinto, una realidad distinta. Se encuentran
de todas las clases, con todas las situaciones, familias muy funcionales, pero también otros espacios, otros entornos muy caóticos, muy desfavorables. Eh, yo tengo la experiencia de una niña de tercero de primaria venezolana que durante todo el año pasado y parte de esto le ha tocado vivir en un apartamento de 2 habitaciones con 25 personas allí metidas en ese apartamento. Entonces, ¿cómo se puede dar una experiencia pedagógico-didáctica en unas condiciones de esas? Pero hay que hacerlo. Entonces, un poco lo que se ha orientado inicialmente a los docentes no es que lleguen a buscar a estas personas, a estos niños y con una carga de talleres, no. Es empezar el proceso de contextualización y luego el proceso de sensibilización para que la propuesta, de alguna manera, en la medida de las posibilidades, tenga algo de pertinencia y sea justa. Eso es un asunto de justicia, porque personas que están en un nivel, en un rango, en una frontera de la injusticia tenaz y seguir siendo atropelladas con una propuesta educativa sería lo más injusto y lo más lamentable que pueda existir. La educación debe convertirse más en un refugio, en una posibilidad, que en un arma que atropelle. Bueno, tenemos una pregunta de Ana María Cano. ¿Con qué herramientas contamos como padres de familia ante la imposición de un currículo exagerado en contenidos y qué pretende la autoformación de los estudiantes de educación básica por parte de las instituciones privadas en esta contingencia? Profesor Rodrigo quiere plantear. No, antes quería agregar algo a la pregunta anterior, desde el punto de vista de una grandiosa oportunidad para conversar con los estudiantes e identificar sus condiciones reales de existencia. Volver al mundo de la vida de los estudiantes para identificar cuáles son sus problemáticas, porque en la medida en que nosotros conocemos mucho mejor sus realidades, obviamente que tenemos condiciones para orientar mucho más adecuada y oportunamente nuestras acciones pedagógicas. Pero por otro lado, eso deja abierta la posibilidad de otros escenarios de aprendizaje, otros lugares del aula que se están desarrollando en este momento y que ¿Aló? Profesor Rodrigo. Bueno, parece que al profesor se le congeló la conectividad. Bueno, con respecto a la pregunta de Ana María, eh, me parece que dentro de la normatividad vigente existen las herramientas suficientes. Por ejemplo, si son, bueno, no tan suficientes, discúlpenme, lo... ¿Aló? ¿Aló? ¿sí? ¿Sí? Profe, le escuchamos. Profe Germán. Bien, discúlpenme lo optimista, pero sí existen rutas que permiten intervenir en posibles abusos, porque de hecho los hay. Eh, por ejemplo, la Secretaría de Educación del departamento acaba de expedir una circular orientando a los docentes y a las instituciones educativas sobre cómo deben manejar estos procesos pedagógicos y didácticos y cuál debe ser, digamos que, la, el objetivo principal de las propuestas que se le hagan a los estudiantes. Y en esta circular se plantea que no se debe y se les orienta a las instituciones educativas que no trasladen los currículos escolares a las casas,
que la evaluación no debe seguir siendo la misma, incluso orientan a que no haya calificación, que lo que haya sean procesos de análisis de avances, de dificultades, un poco orientado más hacia la conversación, el diálogo, pero cuando se presentan este tipo de abusos, lo primero que se genera es agotar los conductos regulares. El diálogo con los docentes, si con los docentes no se puede, entonces buscar pues el apoyo y plantear las quejas en las coordinaciones de las instituciones. Si allí no se logra, entonces recurrir a los rectores, o si no, hay instancias en la Secretaría de Educación en términos de lo que es las oficinas de inspección y vigilancia, que deben estar muy al tanto de lo que sucede para evitar que se presenten posibles atropellos, que estoy seguro que los hay porque ya he escuchado muchas experiencias. Estas no son épocas de estar cargando, recargando a los estudiantes de trabajos, y no estamos en procesos de autoformación. Esa es una estrategia, pero la escuela no puede ser convertida ni en un espacio de virtualidad, ni en un espacio de autoformación estrictamente, ¿no? Lo que se están haciendo son planteando alternativas de mitigación. La escuela tiene que seguir siendo presencial, la escuela y el trabajo de los docentes tiene que seguir estando enmarcado en procesos intencionados y debe ser de carácter, o más bien debe estar en manos de profesionales como son los docentes. Entonces, acá no estamos cambiando el modelo educativo hacia un modelo de autoformación, ni mucho menos. Sí, hola, buenas tardes. Ya con esta última pregunta cerramos como el ciclo de preguntas sugeridas. No sé si el profe Germán Vélez o Rodrigo quieren agregar algo más, o la profe Viviana Escobar sobre este conversatorio. Profesor Rodrigo, profesora Sí. Viviana. ¿Aló? Me desconecté un momento mientras estaba hablando, pero sí quería agregar, básicamente ya me supongo para que vayamos concluyendo, quería agregar que la situación no puede desembocar en una especie de contraposición de la escuela hacia la familia, en el sentido de los muchos padres de familia que convirtieron la escuela en una especie de guardadero de sus hijos, y que ahora eso se retrovierta hacia la familia, que algunos docentes también lo han planteado en esos términos. Es decir, el tema de la escuela garaje, entonces ahora las casas garaje, ¿sí? Entonces tener cuidado con esa situación. Yo creo que ya no nos queda tiempo para despedirnos y agradecerle. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, profesor. La profesora Sí. Viviana también va a hablar. Sí, que agradecerle al Departamento de Pedagogía con la profesora Viviana, el que se haya posibilitado desde el Colegio de Educación y Sociedad esta presentación. Agradecerle a todos los presentes, que aquí existe un rico inventario de elementos para configurar todo un texto sobre la problemática educativa en este momento, y le dejo la palabra a la profesora Viviana. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesora, sí, les escuchamos. Solamente agradecerle al colegio académico, pero de modo particular a Germán y al profesor Rodrigo por este tiempo. Creo que es la gratitud mía la que debe ir dirigida hacia ustedes, en ningún momento de ustedes al Departamento de Pedagogía.
creo que es fundamental agradecerle a Comunicaciones y a las personas que estuvieron durante estas 2 horas conversando alrededor de preguntas tan importantes como las que se nos han hecho. Creo de manera creo que sin lugar a dudas las reflexiones que se nos plantean tenemos que seguirlas haciendo. No quisiera que esta despedida fuera para cerrar preguntas, sino para haberlas anotado y seguirlas pensando, porque la responsabilidad social que tenemos es muy grande con los niños, las niñas de nosotros, los maestros universitarios, con nuestros estudiantes y los maestros en formación. Entonces, más que cerrar, creo que lo que tenemos es que abrir. Solamente dejar un énfasis o un acento puesto en algo que mencionaba Germán, y es que no deberíamos estar pensando solamente lo que significa educar en tiempos de emergencia, sino que deberíamos estar pensando cuál es el tipo de educación que de aquí en adelante nos vamos a plantear para nosotros mismos, pero vamos a plantear para una Colombia y un mundo que requiere reflexiones mucho más hondas en torno al sentido último del proceso educativo, a los bienes de la cultura que estamos poniendo a circular en el aula de clase, de tal suerte que estos nos ayuden a humanizar a la cría de hombre. Y dejar también una pregunta que me surge a mí cuando Germán hace la lectura de introducción de sensibilización y cuando trae a Husserl y a otros filósofos a la conversación, y es si es posible que, dado que la crisis es siempre lo que nos ha faltado en los procesos educativos, es hacer cosas mucho más claras para sacarnos de un estado mecánico, adormecido, ilusorio, que piensa que lo que se vive en la normalidad está bien. Yo siento que ahora lo que pasa es que la muerte, que ha sido una realidad presente para el humano desde que es humano y por eso es humano, lo que no hemos sido es capaz de pensarla y ahora se nos ha impuesto como una posibilidad. Siento que el encierro es ahora claro, pero siempre han habido encierros en los encierros y de muchas maneras la humanidad lo ha vivido. Creo entonces que de lo que se trata un poco es de volver a la filosofía como una herramienta que nos permita pensar que lo que está pasando lo que hace es actualizar preguntas que habíamos dejado de lado por estar sometidos a la ilusión de una vida llena de confort. Ese confort es imaginario y es peligroso tenerlo como una ilusión, por lo tanto también habría que ser capaces de encontrar no solo el dolor que nos causa estos tiempos porque no podemos salir, abrazar, besar, caminar y conectarnos todos a una clase o a una conversación, sino que también deberíamos ser capaces de celebrarlo como una posibilidad de reencuentro con las preguntas fundamentales de lo humano, que son las preguntas por la muerte, el afecto, la sexualidad, el sentido de la vida, el sentido de la historia, nuestro lugar en la historia. Pocos van a poder contar esta experiencia a sus nietos. La pregunta es si la vamos a contar de la misma manera. Muchas gracias nuevamente y creo que cuando nos volvamos a ver estamos
en la obligación de llegar renovados y distintos. Y por eso quiero decir no más gordos, sino más humanos. Gracias, profesora. Hasta la vista. Feliz tarde para todos.